Bueno, durante esta clase vamos a trabajar el tema de medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central es un valor que resume a todo un conjunto. ¿Por qué tengo estos lápices acá? Bueno, veamos. Supongamos que yo les pregunto cuál es el color que más se repite. Bueno, yo puedo decir, tengo dos lápices verdes, 4 rojos, un amarillo y un azul. Bien, claramente el rojo es el que más se repite. Por lo tanto, la moda es el color rojo. ¿Sí? Veamos ahora, supongamos que yo compré un lápiz rojo, un lápiz verde y un lápiz azul. ¿Sí? El lápiz rojo en la librería me salió 45 pesos. El lápiz azul me salió 65 pesos. Y el lápiz verde me salió 50 pesos. ¿Cuánto gasté en promedio en cada uno de los lápices? Eso sería justamente hacer el cálculo de X raya o media. X raya o media se calcula de la misma manera que ustedes calculan el promedio de 3 notas, por ejemplo. Hacen la suma, 45 más 65 más 50 y dividen por 3. ¿Cuánto me da esto? Bueno, veamos en mi calculadora. ¿Cómo hago el cálculo? Tengo que sumar primero 45 más 65 más 50 igual 160 y el resultado dividirlo por 3. Me da 53,33. ¿De qué otra manera podría hacerlo con la calculadora? Usando los paréntesis. 45 más 65 más 50, paréntesis, el resultado dividido por 3, también ven que me da 53,33. Lo que no puedo hacer nunca es algo que hacen muy comúnmente los estudiantes y hacer 45 más 65 más 50 dividido 3 sin poner paréntesis o sin primero hacer ese cálculo y después dividirlo por 3 y ven que me da cualquier cosa, 126,6666 periódico. Bueno, nada que ver. Y me queda por último ver qué es la mediana, ¿sí? Supongamos que yo tengo ahora más precios de lápices. 45, 65, 45, 50, 70, 73. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Agreguemos uno más. Después vamos a ver por qué. Lo primero que tengo que hacer es ordenar los valores de menor a mayor. 45, 45, porque lo tengo dos veces. 50, 65, 73 y 80. Bien. Y me falta uno, ¿no? 45, 45, 50, me falta el 70, 70, 73, bien, y 80. Y entonces, como yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ordenados de menor a mayor, es el que ocupa el lugar central. En este caso, 65 es la mediana. Bien. ¿Qué más? Si yo tuviera números pares, me preguntarían ustedes. Bueno, supongamos que yo agrego un número más, el 38. Bien. Vamos a volver a ordenar los números de menor a mayor. 38, 45, 45, 50, 65, 70, 73 y 80. Bien. Entonces el 38 es el que ocupa el primer lugar. Pero ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
no tengo uno que ocupe el lugar del medio, porque si divido en dos grupos, tengo dos grupos con 4 y 4. Bueno, entonces lo que hago es agarro a los dos centrales y calculo el promedio de 50 más 65 dividido 2. Esto es la mediana cuando tengo una cantidad de datos par. Nuevamente, 50 más 65, el resultado lo divido por 2 y me da 57,5. Entonces repasemos, ¿sí? Veamos acá. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. Algo interesante e importante sobre la moda. Fíjense que cuando yo les pedí que me saquen la moda, les di un ejemplo con colores. Los colores son datos cualitativos, ¿sí? En este caso, datos nominales. No tienen ni siquiera un orden. No puedo ordenar rojo, verde, amarillo, nada. El número solo tiene valor de etiqueta. Entonces, como el dato que más se repite, no importa si yo tengo datos nominales, o si tengo datos ordinales, o si tengo datos cuanti, discretos o continuos, la moda se puede calcular siempre. Pero es especialmente útil cuando yo tengo datos cuantitativos. La mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana era el dato que dividía al conjunto en dos partes con la misma cantidad de datos. Valor que divide al conjunto ordenado en dos subconjuntos con igual cantidad de datos. Bien. La mediana, fíjate que no te sirve para calcular cuando vos tenés datos nominales, ¿sí? Te sirve solo en el caso de que vos tengas, por ejemplo, no sé, datos ordinales, o como en este caso que eran precios, datos cuantitativos. Datos ordinales, acordémonos por ejemplo del resultado de una encuesta donde yo decía, bueno, me gusta mucho, poco, nada, algo, ¿sí? Y por último está la media, ¿sí? Que era esta, que básicamente es el promedio. La media solo sirve cuando tengo datos ¿de qué tipo? Cuantitativos. Y estos datos ordinarios. Bien. Vamos a hacer ahora un cuadro donde yo voy a poner en una columna el tipo de dato y en las filas voy a poner la medida. Bueno, acá tengo la moda, acá tengo la mediana y acá tengo X raya el promedio o moda, ¿sí? Veamos, cuando tengo datos nominales, datos ordinales y datos cuantitativos. Bien. Cuando tengo datos nominales, yo solo puedo calcular la moda, pero no puedo calcular la mediana ni el promedio.
Cuando tengo datos ordinales yo puedo calcular la moda y puedo calcular la mediana, pero no puedo calcular el promedio. Ahora, cuando tengo datos cuantitativos yo puedo calcular tanto la moda como la mediana como el promedio. Bien. Continuamos con ver qué es lo que pasa si yo en vez de tener los datos sueltos, como tenía ahí en el otro ejercicio, los tengo, por ejemplo, en una tabla de frecuencias como esta, ¿sí? Este es un ejemplo que armé que indica el número de faltas por empleado, ¿sí? Durante un mes y la cantidad de empleados que tuvieron ese número de faltas en una empresa. Es un ejemplo inventado. 0 faltas tuvieron 40 empleados, 1 falta 15 empleados, 2 faltas 8 empleados, 3 faltas 2 empleados, 4 faltas 1 empleado, 5 faltas 1 empleado, en total hay 67 empleados en esa empresa. Si a mí me interesa sacar X raya, que sería el número de faltas promedio, lo que podría hacer es sumar 0 40 veces, 1 15 veces, 2 8 veces y así sucesivamente, o bien hacer la cuenta 0 por 40 más 1 por 15 más 2 por 8 más 3 por 2 más 4 por 1 más 5 por 1, o sea, multiplicar cada uno de los valores por la frecuencia y después ese valor dividirlo por la cantidad de datos, que en promedio me da 0,73. La fórmula del promedio con datos agrupados es X raya igual suma de X por su frecuencia dividido n, que es el número de datos. Esta es la media con datos agrupados. Bien, ahora bien, veamos qué es lo que pasa si a mí, en vez de querer calcular el promedio, quiero calcular la moda, por ejemplo. Bueno, la moda es muy fácil, es el valor que tiene mayor frecuencia. 0 es la moda. 0 es el valor que más se repite. Y si a mí, en cambio, me pidieran que calcule la mediana, lo que voy a hacer es armarme la tabla de frecuencias acumuladas. El primero, recordemos, es 40, le sumo 15, me da 55, le sumo 8, me da 63, le sumo 2, me da 65, 66 y el último dato me da 67. ¿Y qué es la mediana? La mediana es el valor que acumula la mitad de la frecuencia relativa. ¿Cuánto es la mitad de la frecuencia relativa? N sobre 2, que es el número de datos sobre 2, que me da 67 dividido 2, como es un número impar, me va a dar 33,5. Pero fíjate que el valor 0 ya acumuló 40 datos, ¿sí? Entonces es el primer valor que no se pasa de la mediana. La mediana en este caso es 0. Bien. Y ahora, por último, ¿sí? Ya vamos cerrando este videito. Vamos a ver qué es lo que pasa si en vez de darte datos que estén así agrupados, pero en una tabla con valores discretos, yo tengo una tabla con valores continuos. Supongamos que yo tengo, los precios relevados, ¿sí? De un mismo producto en diferentes comercios. Entonces, entre 40 y 50 pesos hay 45 comercios que cobran entre 40 y 50 pesos. Entre 50 y 60, ¿sí? Hay 6 comercios y entre, que es un detalle, ¿sí? Lo dejo abierto, 60 y 70 hay 12, ¿sí? Fíjense el tema de los corchetes y los paréntesis. Acá, podría agarrarlo o no, no importa, eso depende si tengo el dato o no, ¿sí? Pero siempre, el de la izquierda va cerrado, bien, acuérdense que el cerrado agarra el punto y el abierto no.
acá de vuelta tengo un paréntesis y acá agarro, y acá tengo un paréntesis y acá lo agarro, bien, y el último siempre agarrado para terminar, ¿sí? Y acá yo tengo la frecuencia. Ahora, si yo quiero hacer el promedio, ¿sí? Yo no tengo un valor entre 40 y 50, tengo un montón de valores. Lo que tengo que hacer es buscar lo que se llama una marca de clase. O sea, una marca del intervalo, un representante del intervalo. En este caso, la marca de clase va a ser el valor medio. 45 en este caso, entre 50 y 60, 55. Y entre 60 y 70 y 5, la marca de clase es 67,5. Entonces, el promedio, para calcular acá, es 45 por 45, que casualidad, este por este, más 55 por 6, más 67,5 por 12, todo dividido el total de datos, que es 45 más 6 más 12, 63. Entonces el promedio en este caso me dio 45 por 45 más 55 por 6 más 67,5 por 12 dividido 63. En total el promedio me da 50,23. Bien. ¿Y a qué iba con esto? Bueno, la fórmula del promedio es la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia dividido n, que es el número de datos. Esta vendría a ser la fórmula del promedio cuando tengo datos continuos. También cuando yo tengo datos continuos agrupados así por un intervalo, yo podría calcular la moda y podría calcular la mediana. Les voy a mandar, ¿sí?, esas fórmulas para que las tenga, pero déjenme darles algunas observaciones sobre el cálculo. En realidad, fíjense que yo entre 45 y 50 podría haber tomado cualquier valor. El tomar la marca de clase como el valor medio es ya directamente, tiene que ver con un supuesto que estoy haciendo, que el 45 es el dato más representativo, el valor medio. Puede ser esto así o puede que no. Tanto la moda como la mediana hacen supuestos, ¿sí?, para hacer el cálculo, que tampoco son, digamos, tan relevantes. Asumen que el crecimiento es lineal, es homogéneo, lo mismo que con esto. Los programas lo resuelven directamente, bien, pero como moraleja, si quieren, de esta clase, y lo que les tiene que quedar es qué es lo que significa el promedio, qué es lo que significa la moda y qué es lo que significa la media, y cómo los interpreto cuando yo tengo, por ejemplo, una salida de un programa estadístico, o me lo informan, por ejemplo, en un informe del INDEC, o un informe de cualquier dato, un banco, etcétera, ¿sí? Así que bueno, me voy despidiendo y hasta la próxima. Bueno, continuamos con ver qué es lo que pasa si yo, en vez de tener los datos sueltos, como tenía ahí en el otro ejercicio, los tengo, por ejemplo, en una tabla de frecuencias como esta, ¿sí? Este es un ejemplo que armé que indica el número de faltas por empleado, ¿sí?, durante un mes, y la cantidad de empleados que tuvieron ese número de faltas en una empresa. Es un ejemplo inventado. 0 faltas, tuvieron 40 empleados. 1 falta, 15 empleados. 2 faltas, 8 empleados. 3 faltas, 2 empleados. 4 faltas, 1 empleado. 5 faltas, 1 empleado. En total hay 67 empleados en esa empresa.
Si a mí me interesa sacar X raya, que sería el número de faltas promedio, lo que podría hacer es sumar 0 40 veces, 1 15 veces, 2 8 veces y así sucesivamente. O bien hacer la cuenta 0 por 40 más 1 por 15 más 2 por 8 más 3 por 2 más 4 por 1 más 5 por 1, o sea, multiplicar cada uno de los valores por la frecuencia y después ese valor dividirlo por la cantidad de datos, que en promedio me da 0,73. La fórmula del promedio con datos agrupados es x raya igual suma de x por su frecuencia dividido n, que es el número de datos. Esta es la media con datos agrupados. Bien, ahora bien, veamos qué es lo que pasa si a mí, en vez de querer calcular el promedio, quiero calcular la moda, por ejemplo. Bueno, la moda es muy fácil, es el valor que tiene mayor frecuencia. 0 es la moda. 0 es el valor que más se repite. Y si a mí, en cambio, me pidieran que calcule la mediana, lo que voy a hacer es armarme la tabla de frecuencias acumuladas. El primero, recordemos, es 40, le sumo 15, me da 55, le sumo 8, me da 63, le sumo 2, me da 65, 66 y el último dato me da 67. ¿Y qué es la mediana? La mediana es el valor que acumula la mitad de la frecuencia relativa. ¿Cuánto es la mitad de la frecuencia relativa? N sobre 2, que es el número de datos sobre 2, que me da 67 dividido 2, como es un número impar, me va a dar 33,5. Pero fíjate que el valor 0 ya acumuló 40 datos, ¿sí? Entonces es el primer valor que no se pasa de la mediana. La mediana en este caso es 0. Bien. Y ahora, por último, ¿sí? Ya vamos cerrando este videito. Vamos a ver qué es lo que pasa si en vez de darte datos que estén así agrupados, pero en una tabla con valores discretos, yo tengo una tabla con valores continuos. Supongamos que yo tengo, los precios relevados, ¿sí?, de un mismo producto en diferentes comercios. Entonces, entre 40 y 50 pesos hay 45 comercios que cobran entre 40 y 50 pesos. Entre 50 y 60, ¿sí?, hay 6 comercios, y entre, este es un detalle, ¿sí?, lo dejo abierto, 60 y 70 hay 12, ¿sí? Fíjense el tema de los corchetes y los paréntesis. Acá, podría agarrarlo o no, no importa, eso depende si tengo el dato o no, ¿sí? Pero este siempre, el de la izquierda, va cerrado. Bien, acuérdense que el cerrado agarra el punto y el abierto no. Acá de vuelta tengo un paréntesis y acá agarro, y acá tengo un paréntesis y acá lo agarro. Bien, y el último siempre agarrado para terminar, ¿sí? Y acá yo tengo la frecuencia. Ahora, si yo quiero hacer el promedio, ¿sí?, yo no tengo un valor entre 40 y 50, tengo un montón de valores. Lo que tengo que hacer es buscar lo que se llama una marca de clase. O sea, una marca del intervalo, un representante del intervalo. En este caso, la marca de clase va a ser el valor medio. 45 en este caso, entre 50 y 60, 55. Y entre 60 y 75, la marca de clase es 67,5. Entonces, el promedio, para calcular acá, es 45 por 45, que casualidad, este por este, más
55 por 6 más 67,5 por 12, todo dividido el total de datos, que es 45 más 6 más 12, 63. Entonces el promedio en este caso me dio 45 por 45 más 55 por 6 más 67,5 por 12 dividido 63. En total el promedio me da 50,23. Bien. ¿Y a qué iba con esto? Bueno, la fórmula del promedio es la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia dividido n, que es el número de datos. Esta vendría a ser la fórmula del promedio cuando tengo datos continuos. También cuando yo tengo datos continuos agrupados así por un intervalo, yo podría calcular la moda y podría calcular la mediana. Les voy a mandar, ¿sí?, esas fórmulas para que las tenga, pero déjenme darles algunas observaciones sobre el cálculo. En realidad, fíjense que yo entre 45 y 50 podría haber tomado cualquier valor. El tomar la marca de clase como el valor medio es ya directamente, tiene que ver con un supuesto que estoy haciendo, que el 45 es el dato más representativo del valor medio. Puede ser esto así o puede que no. Tanto la moda como la mediana hacen supuestos, ¿sí?, para hacer el cálculo, que tampoco son, digamos, tan relevantes. Asumen que el crecimiento es lineal, es homogéneo, lo mismo que con esto. Los programas lo resuelven directamente, bien, pero como moraleja, si quieren, de esta clase, y lo que les tiene que quedar es qué es lo que significa el promedio, qué es lo que significa la moda y qué es lo que significa la media, y cómo los interpreto cuando yo tengo, por ejemplo, una salida de un programa estadístico, o me lo informan, por ejemplo, en un informe del INDEC, o un informe de cualquier dato, un banco, etcétera, ¿sí? Así que bueno, me voy despidiendo y hasta la próxima.